que sí, que hace un montón que no subía vídeo y ya me dabais por perdida, aunque bueno, me habéis estado viendo en Ribera del Duero TV, os dejo abajo el enlace para que podáis ver los vídeos que hemos ido subiendo durante estos meses en los que he estado ausente por aquí. La cuestión es que he vuelto y he vuelto para cumplir mi promesa. Ya os dije en este vídeo de aquí que realmente Hilma af Klint necesitaba un vídeo aparte, que no, vamos, que es que su vida y su obra es maravillosa y que se merece ella sola un vídeo. Os hablé de la abstracción, de los padres de la abstracción, pero no os hablé de la madre de la abstracción, que además se adelantó a los padres de la abstracción. Así que en este vídeo vamos a hablar de Hilma af Klint. Bueno, pues ¿quién es Hilma? Vamos a empezar por el principio. Nace en 1862 cerca de Estocolmo, en Suecia, en una familia acomodada. Y esto va a repercutir en su vida porque su familia, igual que ella, va a estar muy influenciada por los grandes avances científicos de la época y matemáticos, y van a estar muy interesados en estos aspectos siempre. Eso va a influir en Hilma. Además, su padre tiene una gran biblioteca a la que ella tiene acceso y puede pasar horas y horas leyendo sobre nuevos avances científicos que en este momento, en esta época, es cuando se dan, y eso va a influir muchísimo en su obra posterior. Otra gran influencia de Hilma va a ser la naturaleza, ya que va a pasar todos los veranos de su infancia en el campo, y la naturaleza siempre va a ser una fuente de inspiración para ella. Cuando Hilma tiene 18 años ocurre una desgracia en su familia, y es que su hermana pequeña de 10 años, Hermina, muere de unas gripes. Esto va a marcar su vida, su obra y toda su filosofía posterior en Hilma, porque ya os aviso que luego lo hablaremos un poquito más detalladamente, pero ella siempre va a estar intentando estar en contacto con esta hermana muerta a través del espiritismo, ¿vale? Entonces ya vais viendo por dónde va la obra de Hilma. La cuestión es que 2 años después, cuando tiene 20, en el año 82, entra en la Real Escuela de Bellas Artes de Estocolmo. Sí, una mujer entrando en una escuela real. Es una de las pocas escuelas en toda Europa que admiten mujeres. Está 5 años allí y tiene muchísimo éxito. De hecho, le dan una beca para que pueda residir en el barrio bohemio de Estocolmo, que lo tengo que leer. Kungsträdgården es el barrio, así es como se llama, y evidentemente en este momento, en estos 5 años, ella está en contacto directo con todo el mundo artístico de Estocolmo, digamos con la crème de la crème del arte en Estocolmo, y eso evidentemente va a ser muy beneficioso para Hilma. ¿Qué ocurre a partir del 87? Bueno, pues que no llega a ser tan aceptada dentro de los círculos artísticos, porque en estos momentos los artistas hombres pensaban que las artistas mujeres en realidad solo estaban haciendo un pasatiempo. En realidad lo que tenían que hacer evidentemente era casarse y tener hijos, y que básicamente todas las obras de las mujeres eran banales copias de las obras de los hombres. Entonces no va a ser tan aceptada dentro de los círculos artísticos, pero a pesar de esto va a tener un enorme éxito con su obra. ¿Qué va a ser su obra? ¿Cómo va a ser? Pues se va a estar basada en retratos y sobre todo en paisajes muy influenciados por esa infancia que pasaba cuando era pequeña en la naturaleza. Y va a poder vivir de ello, va a poder ser independiente tanto de su familia como de un posible marido, que ya os aviso, Hilma jamás se casa, entonces ya os digo que va a poder vivir de su propio arte. Pero a partir de este momento va a tener una doble vida. No es una heroína que por las noches sale a salvar, no, nada de eso, sino que va a tener 2 vertientes artísticas. Por un lado va a seguir con sus retratos y con sus paisajes, que son los que van a tener éxito y lo que le van a permitir poder mantenerse económicamente, pero por otro lado va a tener otra obra muy espiritual, basada en el espiritismo, en ese intento de contactar con su hermana, y que va a ser realmente lo novedoso, lo maravilloso de la obra de Hilma. Tenemos que tener en cuenta
que ahora mismo en este momento, a finales del siglo XIX, es cuando se dan esas ciencias ocultas, el espiritismo, que se mezcla con la religión, con la ciencia, con la espiritualidad, con el arte. Entonces todo esto va a ser una amalgama, no va a estar con fronteras muy definidas y va a ser súper popular en este momento. No solo Hilma va a creer en el espiritismo o en las ciencias ocultas, sino que gran parte de la sociedad está muy influenciada con estos aspectos. Y evidentemente esto es lo que va a influenciar muchísimo en la obra de Hilma. Así empieza a acercarse a grupos espiritistas y ocultistas y va a crear el grupo de las 5. ¿Qué es esto? Bueno, pues ella y otras 4 amigas se juntaban todos los viernes para montar fiestas, no, para crear sesiones de espiritismo en el que intentaban ponerse en comunicación con un ente superior y en el que practicaban además la escritura y la pintura automática. ¿Y qué es la pintura y la escritura automática? Pues es cuando una persona entra en una especie de trance y pinta o escribe algo que no lo está haciendo él conscientemente, sino que lo hace a través de su subconsciente o supuestamente lo hace a través de un ser superior. Y esto era lo que hacían ellas los viernes. Hilma solía ser la que dirigía estas sesiones de espiritismos. ¿Por qué? Pues porque ella era capaz de hacer escritura y pintura, sobre todo automática, estando consciente. Y entonces esto hacía que fuera, digamos, la líder del grupo. Las primeras obras abstractas de Hilma nacen de estas sesiones de espiritismo en los que ella tiene estados de conciencia alterados y supuestamente es un ser superior el que la guía para hacer estas obras. En 1906 abandona por completo el estilo figurativo, con el que por cierto tenía muchísimo éxito, esos retratos y esas pinturas de paisaje. Lo abandona por este tipo de arte espiritual. Va a hacer la serie de las pinturas del templo, que va a ser su obra central y más importante de toda su carrera artística. La hace en 2 fases, de 1906 a 1908 y de 1912 a 1915. Son casi 200 obras en las que ella intenta plasmar este lenguaje espiritual a través de un ser superior que ella le llama Amaliel, que va a ser el que le va a guiar para hacer todas estas obras. Y todo esto ocurre antes de la creación de la abstracción por parte de Kandinsky, Malevich o Mondrian. Ellos lo que querían era desgranar la realidad, descomponerla, es decir, pintar lo tangible pero de una manera descompuesta. Sin embargo, ella hace todo lo contrario. Ella no quiere captar lo tangible, sino lo intangible, lo que el ojo no puede ver, lo espiritual, lo esotérico. Y ella no descompone como ellos, al revés, ella compone esta nueva realidad que ha aparecido y que en teoría no podemos ver, pero que sí que existe. En 1907, dentro de estas obras o estas pinturas para el templo, va a crear una serie que la va a llamar Las 10 mayores. Son unas obras en las que quiere plasmar las 4 fases de la vida humana, la evolución desde el nacimiento hasta la vejez. Son obras abstractas, sensuales y muy simbólicas, y en las que además son enormes, son muy grandes, en las que utiliza unos colores de tonos pastel que no se habían utilizado nunca, intenta plasmar el mundo esotérico y el mundo espiritual que tampoco se había hecho hasta que lo había hecho ella, tratando totalmente temas metafísicos y sobre todo la dualidad entre la materia y lo espiritual, entre lo masculino, lo femenino y entre el macrocosmos y el microcosmos. Son obras, como he dicho, en tonos pastel que no se habían utilizado casi nunca, son obras de gran formato y con gran presencia de formas geométricas, es decir, está rompiendo con todo lo establecido hasta ese momento, está creando unas obras completamente nuevas, novedosas tanto en las formas, en los colores como en el significado. Si os fijáis, antes os he dicho que estas obras para el templo las realiza entre 1906 y 8 y 1912 y 15. ¿Qué ocurre entre 1908 y 1912? Bueno, pues ella para por completo su producción artística porque tiene que cuidar de su madre que está enferma y ciega, y entonces deja de pintar. Lo que no hace es dejar de estudiar, y ella se dedica estos 4 años a estudiar el cristianismo esotérico. Y entre otras cosas también conoce y estudia a Steiner, que formaba parte de la Sociedad Teosófica y de la Antroposofía, y todo esto va a ser influencia directa para el resto de su obra, aunque bueno, ella ya estaba influenciada por estos temas esotéricos y ciencias ocultas.
Sus obras posteriores, como por ejemplo la serie del El cisne y la paloma, va a estar muy influenciada por estas filosofías de la antroposofía y la teosofía. En 1912 vuelve otra vez a retomar su producción artística con una serie que ella va a llamar Altar Piers, o vamos, piezas para el altar, y va a resumir toda su obra anterior. En 1913 también va a crear otra serie que la va a llamar Parsifal, que está basada en la leyenda de Arturo y Parsifal, en la que van buscando el Santo Grial, al igual que ella va buscando el conocimiento espiritual. Por eso se llama así. Entre 1917 y 18 escribe un libro de más de 1200 páginas que se llama Estudios sobre la vida espiritual. En este libro ella intenta comprender el significado de los mensajes que ha ido pintando a lo largo de toda su producción artística, porque no tenemos que olvidar de que ella no está pintando lo que realmente quiere, supuestamente, sino que es un ser superior el que a través de ella pinta y plasma toda esta obra artística. Entonces, en este libro ella intenta explicar los mensajes que supuestamente este ser superior está intentando plasmar en todas estas pinturas. En 1920 finalmente muere su madre y ella se siente también más libre para poder dedicarse a lo que ella quiere. Viaja hasta Suiza con Steiner y termina adentrándose dentro de la sociedad teosófica. En este momento es cuando crea otras dos series que ella llama Grandes religiones del mundo y Flores y árboles. A partir de 1925 ella deja de pintar, decide dedicarse más a la parte teórica de todo este movimiento teosófico y deja la pintura a un lado, pero no muere hasta 1944, además a causa de un accidente. Este mismo año también muere Kandinsky, muere Mondrian y muere Munch. ¿Casualidad? Yo no lo creo. La cuestión es que Steiner mismo le dice que su obra no está preparada para el mundo en el que ella vive y que es mejor que siga en secreto, porque os recuerdo que toda esta producción y todas estas obras, que son enormes, la mayoría de ellas son completamente secretas, muy poquita gente conocía de su producción. Así que ella le deja en herencia toda su obra a un sobrino suyo y le dice que por favor espere 20 años después de su muerte. Pero 20 años, en el 64 no se conoce todavía a Hilma af Klint. No es hasta los años 80 cuando se descubren unas cajas y deciden abrir qué es lo que había dentro. Bueno, pues en estas cajas estaba contenida toda la obra literaria y artística de Hilma af Klint. Es un descubrimiento que cambia por completo la historia del arte. Ya os he dicho que hasta ese momento pues Kandinsky era el precursor y el padre del movimiento de la abstracción. Sin embargo, con estas obras se demuestra de que en realidad Hilma lo estaba haciendo mucho antes, aunque tiene otra concepción su arte, pero sigue siendo arte abstracto.
Y bueno, pues durante unos cuantos años se estuvo estudiando toda su producción, porque evidentemente era tan extensa, más de 2000 y pico obras, y era tan compleja de entender, pues había que estudiar toda esta producción artística. Así que no es hasta hace muy poquitos años en los que se conoce y se reconoce el valor de Hilma af Klint. Así que bueno, espero que este vídeo os haya servido para descubrirla o redescubrirla. Y bueno, como digo siempre, hasta aquí llega la historia del arte, pero no sabemos qué podemos descubrir el día de mañana que cambie por completo la historia del arte, como lo hizo de hecho Hilma af Klint y toda su producción escondida durante más de 40 años en unas cajas, y que al abrirse esas cajas descubrieron un mundo maravilloso y que cambió por completo los libros y la historia del arte. Espero que os haya gustado, como digo, este vídeo de Hilma af Klint. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo, que espero no tardar tanto tiempo en hacerlo. ¡Chao!